de ustedes saben algo de matemática? Y ninguno levanta la mano. Todos son ignorantes. Y el profesor dice, esto está terrible, todos son ignorantes acá, mejor me voy. Yo quiero sabios. ¿Cómo? Se supone que su trabajo de él es ir y educar para ser gente sabia. Precisamente tiene que encontrarse con ignorantes para enseñarles el cómo. Así también Cristo dice, yo vengo por pecadores, no vengo por santos, porque mi tarea es sacar a los pecadores de su pecado y llevarlos a la santidad. Esa es la misión. Y por eso, cuando venimos a la Biblia, vamos a encontrar que somos pecadores. Y tanto más veamos más errores. Pero tanto más aprendamos y más corrijamos, mejor viviremos. ¿Por qué? Porque empezaremos a vivir sin errores. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es bien, felicidad, amor, paz para el hombre. Muy bien. Entonces, esa es la parte de la justificación. Soy perdonado no porque hice lo bueno, sino porque hice lo malo. ¿Está claro? La justificación solo es para pecadores, no es para santos. Pero algunos tergiversan el texto. Y a la palabra justificación le llaman salvación. ¿Y saben qué dicen? No hay nada que hacer, somos salvos por gracia y punto, porque Jesús nos justifica y se acabó. Eso no es verdad. La salvación no es la justificación. La justificación solo es el primer paso que se está dando para la salvación. Es como una persona llega con una herida en el brazo, un corte, y ya está medio infectado el brazo. ¿Qué hace el médico? A ver, ¿qué ha pasado? Me duele, doctor, no te preocupes. Mira el médico y dice, muy bien, vamos a empezar a curar. Y en ese momento a la persona se le cubre la parte para que no vea, si es que es nerviosa, y el médico abre la herida, ¿no? Y empieza a hacer curetaje, a limpiar, porque tiene que sacar pues toda esa inmundicia. Entonces, el rato que está haciendo el curetaje, de pronto termina, y la persona, después de haber dado gritos mientras estaba en el curetaje, queda tranquila ya, y el médico le dice, a ver, ya hemos limpiado. Y ese rato el otro se siente como que ya pasó. Ah, gracias, doctor, ¿no? Pero ese no está curado todavía. Solamente se le ha sacado la pus, todo lo que estaba infectando. Ahora hay que proceder a la curación. Y el médico prepara su hilo y su aguja especiales y comienza ¿qué? A coser, ¿no? Y eso demora otro tanto. Así también sucede con el Señor. Cuando se nos perdona el pecado, solamente se nos ha hecho hasta ahí el curetaje. Nada más, se ha hecho la limpieza de la herida del pecado. Luego de eso viene la curación. Hay que cerrar la herida. Y al proceso de justificación le sigue el proceso de santificación. Aquí es donde el hombre tendrá que cicatrizar los errores que cometió para que no los vuelva a cometer, porque si no se va a infectar otra vez la herida. Pero quiero dejar algo en claro. Para ser justificado, el hombre no tiene que haber hecho ninguna obra buena. ¿Comprende? Porque hizo obras malas, por eso se le perdona. O usted perdona al que hace bien. A ver, perdone a una persona que hace todo bien y el otro le va a decir, ¿de qué me perdonas? Bueno, de todos los bienes que has hecho. Oye, tú estás loco. Más bien yo te perdono a ti. Lógico, ¿por qué? Porque se perdona al que hace mal. Así, la justificación es para todos los que pecaron. No hicieron lo bueno, hicieron lo malo. Pero eso no significa que ya está salvado. Repito, nadie se va a ir al cielo por haber pecado. Al contrario, para ir al cielo se le limpia primero el pecado y se le da el perdón. Luego viene el proceso de santificación. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 22. Romanos, capítulo 6, versículo 22. A la persona se le tiene que llevar paso a paso con estos temas, ¿no? Se le presentan primero temas que despierten su sabiduría y el interés por la verdad. Luego se le presenta temas de cómo obtiene el perdón de sus pecados frente a Cristo. Y luego se le presentan temas de cómo es transformado. O sea, todo es por pasos. Romanos 6:22 dice: mas ahora,
que habéis sido libertados del pecado, es decir, ahora que habéis sido perdonados del pecado, eso es lo que está diciendo, libertado del pecado significa absuelto, perdonado. ¿Qué cosa sigue? Siga leyendo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos a Dios. O sea, en el proceso que me va a seguir a la justificación, tengo que hacerme siervo de Dios. ¿Qué cosa es un siervo? Un servidor, alguien que hace lo que otro le manda. ¿Está claro? Al encontrarnos con Cristo para ser perdonados, comenzamos a servirle cuando seguimos las condiciones que nos pide. 1, confesión. 2, apartamiento del mal. Lo que hemos leído en Proverbios 28:13. Estas acciones que estamos realizando acá no son nuestras buenas obras. Estas son las buenas obras que Dios nos pide hacer, porque nosotros no tenemos nada para darle, somos pecadores. Entonces, cuando Dios me pide hacer estas acciones, que son las acciones de la fe, para mi perdón, porque nadie va a ser perdonado por medio de la fe sin hacer nada. No existe una fe sin obras. ¿Comprenden? Fíjese cómo, se lo explico. En muchas iglesias se le dice, tú solo eres salvo por fe, tú no necesitas hacer ninguna obra. Por fe llegas al cielo y punto, no hay acciones. Mentira, eso no es verdad. Para que la persona sea justificada, la Biblia dice que la justificación es por medio de la fe. Leámoslo. No pierda Romanos 6:22. ¿Cómo es que la justificación es por medio de la fe? Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué dice que es la justificación? La persona es justificada por medio de la fe. ¿Y qué cosa es la fe? A ver, ¿y cómo actúa y opera la fe? Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. ¿Cómo actúa y opera la fe? Versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. De manera que entonces la persona es perdonada por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios promete el perdón, por eso soy perdonado. Que si la palabra de Dios no dijera que soy perdonado de mis pecados, nadie me perdonaría. ¿Comprendido? Jesús, cuando sanó al paralítico, primero le dijo así: tus pecados te son perdonados. ¿Con qué le perdonó? Con su palabra. Es su palabra la que tiene el poder de perdonar pecados hasta el día de hoy. Cuando la Biblia dice eres perdonado, es porque estás perdonado. Si la Biblia no lo dijera, nadie le puede hacer creer que está perdonado. Muy bien, pero esta fe, ¿cómo funciona? Libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14, dice así la Escritura. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjese lo que dice acá. No existe una fe salvadora que no tenga ¿qué? Su obra. De manera que no basta con que diga yo creo en Dios, Dios es buenito, no creo que me mate al final del tiempo. Porque hay personas que dicen así, ¿no? Yo no le hago mal a nadie. Yo, bueno, mantengo a mi esposa, me preocupo de mis hijos, también yo me preocupo de mi trabajo, soy honesto, no soy ladrón, de vez en cuando unas copitas por ahí, en mis compromisos. No creo pues que Dios no me deje entrar al cielo, porque yo hago lo mejor por comportarme bien. Mentira. Esa es la autojustificación del hombre. Ante los ojos de Dios todos han pecado y basta con un pecado para perderse. ¿Comprende? De tal manera que lo que nosotros tenemos que buscar dentro de las acciones de lo que Dios nos pide es actuar de acuerdo con la creencia, con la fe. Y esa fe debe obrar correctamente, hacer lo bueno y no estarse escapando diciendo yo creo en Dios y eso es todo. No, señor, no basta con creer en Dios. Lea lo que dice el versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que cuando una persona dice yo creo en Dios a mi manera, los demonios también hacen lo mismo. ¿Qué te diferencia de ellos entonces? Nada, no tendría sentido. Tiene que haber algo que nos diferencie. Y entonces ahí es donde viene la fe con su obra.
La persona obra de acuerdo con lo que cree. No puedo hacer yo nada que antes no crea que debo hacerlo. Bien. Ahora, como la justificación, el perdón es por la fe, entonces yo creo que Cristo me perdona porque Él me ofrece el perdón. Pero hay algo que tengo que hacer, y ahí es donde vienen las obras de la fe. ¿Qué cosa? Confesar mi pecado y apartarme del mal. Para confesar mi pecado voy y se lo hago en oración. De tal manera que le cuento a Dios lo que he hecho. Eso se llama obra, acción. Esa es una fe en acción. Entonces, soy justificado por la fe, que está en plena obra, está obrando. Y una vez que alcanzo esa justificación, ahora ya soy siervo de Cristo porque ya estoy haciendo lo que Él me está diciendo. Y se cumple Romanos 6:22. Léanlo. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¡Ajá! O sea, cuando me hago siervo de Dios, cuando realizo las obras de esa fe en la que estoy creyendo, ahora esas obras me hacen siervo de Dios y me dan como fruto la santificación. El tercer paso para la salvación. ¿Qué le parece? De tal manera que entonces la santificación es fruto, no es mi esfuerzo. Porque hay personas que quieren ser buenas, quieren ser santas, ¿no? Y se esfuerzan por ser buenas, y tanto más se esfuerzan, peores se vuelven. Y dicen, ¿ves? Yo he querido ser buen cristiano. No se puede. Y se vuelven todavía ateos porque dicen, Dios no me ayuda. Hace años ya le he dicho, Señor, cámbiame, ya toma mi vida, lo que quieras conmigo, te lo entrego. ¿Ves? Y no pasa nada, todo sigue igual. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona quiere volverse santa sola. La santificación es fruto. ¿Fruto de qué? Del servicio a Dios. Cuando le sirvo al Señor en todo lo que la fe me pide, entonces el resultado es la santificación. Y la santificación es un proceso. El hecho de que ustedes estén en esta tarde acá, los que con sinceridad quieren aprender y quieren hacer la voluntad de Dios, han empezado el proceso de santificación, porque ya están haciendo lo que los demás no hacen. Mientras todos están en fiesta con sus disfraces y todo, los que sirven a Dios evitan eso y prefieren venir a escuchar la Biblia. ¿Qué se llama eso? Separación de los demás. Se llama santificación. O sea, ya empezaron el proceso. Ya no están camino hacia el infierno, sino hacia el cielo. Muy bien. Ahora, cuando se entra en el proceso de la santificación también es por la fe. Hechos 26:18. Hechos 26:18. Esta es la parte que nunca hay que olvidar. La santificación y la justificación, el ser perdonado y el ser transformado, significan esas cosas. Ambas son por medio de la fe. En la mayoría de religiones le enseñan que el perdón es por la fe y la santificación es por las obras, ¿no? Y la gente quiere ser santa por sus obras, se esfuerza, lucha y nada logra. Todo tiene que ser por la fe. Hechos 26:18. Dice la Escritura: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice ahí Jesús a Pablo, perdón de pecados y suerte con los santificados. O sea, por la fe se recibe el perdón y la santificación, las dos cosas. Y como la fe es por el oír de la palabra de Dios, la fe nace de la palabra de Dios, este es el libro de la fe, entonces yo vengo a la Biblia, obtengo la fe, la creencia. Fe es creencia. ¿Qué fe profesas? Tal fe, tal religión, es la creencia. Obtengo la creencia. Y ahora, de acuerdo con esta creencia, este libro me enseña cómo vivir de acuerdo con ella. ¿Ah? Con ejemplos de los patriarcas, profetas, apóstoles del mismo Jesús.
Y entonces, al hacer eso este libro de la fe, yo obro de acuerdo con lo que estoy creyendo. Y al obrar de acuerdo con eso, estoy en pleno proceso de la santificación. Eso a medida que voy estudiando la palabra, porque la palabra tiene el poder de santificar. Léanlo, libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17. San Juan 17, 17, fíjense lo que dice ahí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que la persona es santificada por la palabra de Dios, que es la verdad. Solo la verdad puede separar del mal, puede santificar. Y a medida que vamos estudiando la Biblia, nos vamos alejando de muchas cosas malas que vamos aprendiendo y decimos que esto estaba mal, que eso no se hace. Bueno, pues habrá que cumplir. Y la persona va creciendo insensiblemente, sin darse cuenta, porque los de afuera, los familiares, que son los más cercanos, siempre se van a dar cuenta de nuestros defectos todavía. No se dan cuenta de nuestro cambio al principio. Contrario a eso, nos fastidian. Y cuando estamos cambiando, piensan que nuestro cambio es fanatismo. ¿Saben qué nos dicen? ¿Que tampoco puedes hacer eso? Ya, entonces vamos a ver. ¿Tampoco eso? ¿Qué puedes entonces? ¿Por qué mejor no te metes debajo de la tierra y te vuelves un ermitaño? Anda, vete a vivir allá detrás del cerro. Fastidias ya. No puedes esto, no puedes esto, no puedes hacer. ¿Qué se puede entonces? Ya fastidias con tu religión, ya nos tienes hartos. Es lo que van a decir. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta al principio del cambio que se está efectuando en la persona. Porque después de eso todavía pueden ver que el cristiano le dice, bueno, tanto que fastidian, ya me hartaron, me voy acá entonces. ¿Ves? Eso te enseñan en tu iglesia, prende encima. Después de que lo presionan, lo fastidian, no quieren ni siquiera que reaccione. Pero es que el cristiano, como recién está creciendo, todavía comete ciertos errores. No puede soportar, ha llegado al máximo de su presión. Porque está en crecimiento, porque la santificación no es en un día. La santificación es seguir aprendiendo y aprendiendo cada vez más. ¿Que va mejorando la persona? Sí. Pero que eso es un proceso, sí, necesita tiempo para hacer el cambio. Usted no manda a su hijo al colegio hoy día y mañana sale matemático. Eso es imposible, sería una maravilla, ¿no? Hoy día lo mando por primera vez al colegio, lo mando con sus cuadernitos todo y más tarde viene papá. Ya me han dado mi beca por ser un gran matemático. Eso no existe ni en la China, como decimos, ¿no? Se necesita tiempo, proceso. Y la santificación es cada día. Vamos avanzando según vamos leyendo. Termino de leer toda la Biblia, vuelvo a empezar y sigo aprendiendo más y más y más. O sea, más santo cada vez. Pero eso involucra lucha, mientras tengo que practicar. Nadie hoy día conoce, harás y mañana ya lo está haciendo. No harás y mañana ya no lo está haciendo. No, señor. Hoy ya puedo leer, harás, no harás. Ya, señor, voy a hacerlo, doblo mis rodillas, pido ayuda y mañana vuelvo a fallar. Y la próxima semana, y de aquí a un mes vuelvo a fallar, y de acá a 2 meses digo, Señor, basta, ya no puedo más. Y todo eso pasa el cristiano, quien creyera. Y de pronto otra vez se da cuenta y dice, no, voy a seguir, Señor, ayúdame. Y de pronto, termina obedeciendo ese punto. ¡Ah! Sale vencedor. ¡Lo logré! Dice. Y de pronto sigue leyendo. ¿Qué? ¿Eso más? Ese es el crecimiento, se sigue perfeccionando. Cada cosa que le ocurre en la vida lo mejora. A eso se llama el proceso de la santificación. Eso se avanza periódicamente. Y mientras eso pasa, no significa que estemos mal. Vamos creciendo. Muy bien. Para que se dé ahora la fe con la obra en la santificación, Jesucristo, después de haberle dicho al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, dice que un grupo de fariseos dijeron, ¿quién es este blasfemo que perdona pecados? ¿No sabe este que solo Dios perdona? Le dijeron blasfemo a Jesús. Y Jesús, entendiendo sus pensamientos, les dice, ¿qué cosa es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Mas para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, que su palabra tiene poder, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué demostró con eso Jesús? Que Él, cuando dijo tus pecados te son perdonados, realmente le habían sido perdonados. Nada le quedaba de pecado, pero como no se veía eso, ellos no querían creer y decían que Jesús era blasfemo. Mas cuando le dio la otra orden y se levantó, se notó
que la palabra del Señor sí tiene poder para resucitar muertos, curar enfermos, crear cielos y tierra. De tal manera que cuando nosotros recibimos los mandamientos de Dios, el mandamiento de Dios no es una mera orden, ¿comprende? No es simplemente haz o no hagas, no, es más que una orden, es una capacitación. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y caminó, lo capacitó con la orden. No mates, no robes, no adulteres, ya está hecho en tu vida. Así como en el paralítico. Ya estaba sanado cuando Cristo dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Todo lo que tenía que hacer era levantarse. Así también, cuando el Señor nos enseña mandamientos, ya están hechos en la vida, porque Dios ya mandó. ¿Qué falta? Que obedezcas. Que no digas, no puedo. Que no digas, ¿por qué tanto? No, solamente lo dijo, lo haces. No pienses en si puedes o no puedes, si te gusta o no te gusta. Solo porque Dios lo dijo, lo hiciste. ¿Qué se llama eso? Creo y obro. Es todo lo que se realiza para la santificación. Por eso la santificación es por la fe que obra, no por una fe que no obra. Y cuando se da todo ese proceso de la santificación, ahora viene la redención. Todos los que han entrado en el proceso de la santificación y que ahora viven de toda palabra que sale de la boca de Dios, ya se han acostumbrado a tener la Biblia todos los días leyendo, no se cansan, por más que les dicen a ellos, todo el día con tu Biblia para arriba y para abajo, ya estás loco, tú te vas a volver loco de tanto conocer. Ya no le hacen caso a nadie, simplemente lo miran, perdónalo, no sabe lo que dice, y sigue, ¿dónde me quedé? Y sigue avanzando, no le importa. Ella ya encontró la perla de gran precio, ya tiene la vida en las manos, ya no la suelta por nada. Así el mundo se le venga encima. Pasa el rey, cura, sacerdote, príncipe y le dice, loco, fanático, mucha Biblia. Y él les dice, gracias, vuelvan a repetir eso. Está contento, nada le afecta, nada le choca. Ahora tiene el rostro de piedra porque resiste todo. Porque ha encontrado que lo que él cree es la verdad. Descubrió la verdad y nadie se la quita. Compra la verdad y no la vendas. ¿Comprendido? Entonces, como ya va por ese proceso de santificación, ahora el Señor dice, muy bien, solamente hay que esperar hasta el fin. ¿Para qué? Esta persona, como ya ha aprendido a caminar en la santificación, ya encontró el camino que va al cielo, ahora lo que necesita es que se le quite la naturaleza pecaminosa. ¿Qué cosa es la naturaleza pecaminosa? Es aquello que nos produce la tentación. Santiago capítulo 1. Vamos al último paso. Santiago capítulo 1. Cuando nos entregamos a Cristo, las tentaciones no se acaban. Al contrario, las tentaciones comienzan recién con más fuerza. ¿Correcto? Porque antes tomar no era negativo, pero ahora en Cristo ya es una prueba. Ahora se va a ver si aprendí o no la lección de que no debo tomar. Y entonces ahora van a venir mis amigos. Hola hermano, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? Oye, ¿no sabes hoy es la fiesta del fulano? Ya te has olvidado. Ah, ¿verdad? Denme un abrazo. ¿Cómo que denme un abrazo? Ya hay 20 cajas de una vez, camina. Y entonces me van a tentar. No, pero yo ya no tomo, ¿ah? ¿Cómo no vas a tomar? ¿Qué te has vuelto? ¿Te pones falta ahora? ¿Qué pasa contigo? No, ¿qué tienes? No, pero lo que pasa es que ya soy cristiano ahora. Oye, por favor, ¿cómo te vas a volver fanático? Y empieza la presión. De tal manera que ahora las tentaciones recién comienzan. Antes no era tentación que me pongan una botella. Antes me ponían la botella, tentación, ¿no? Tráigame la agüita, estoy de sed. Yo la quería, pero ahora que ya no quiero, cuando la ponen delante, ahora comienzo a mirar y como ya la he probado, ya me ha gustado alguna vez, ese momento es una lucha para mí. ¿Qué hago? Y todavía encima me dicen, yo regalo la caja hoy día. ¿Qué? No, si tú nunca me has regalado, no, pero para que veas, hoy te la regalo. Y viene el otro y me pone otra caja. Mira, ya son dos, ¿eh? No es una sola. Y no vas a pagar un centavo. Entonces ahí recién comienzo a ser probado. Santiago capítulo 1, versículo 12. Feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea,
Debe ser una felicidad el hecho de que ahora me vengan a tentar, porque ahí voy a probar si estoy cambiando o no. Ahí me pruebo yo, nadie me tiene por qué probar. Ni mi amigo, ni mi amiga, ni mi compañero, ni el pastor, ni el hermano, ni el anciano de iglesia, nadie. Nadie me tiene por qué probar a mí. Nadie tiene que decirme así, a ver si cumples, quiero verte. ¡No! ¡Error! Yo no lo hago para quedar bien con nadie, sino porque así me salvo. Y al buscar mi salvación me convierto en luz para los demás, pero no me esfuerzo por ser luz para otros. Si me esforzara por ser luz para otros, cuando vienen, ahí vienen los que me conocen. ¡Pum! Y me aparece la aureola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya se fueron? ¡Pum! La música roja, empiezo a bailar. Eso me va a pasar, ¿por qué? Porque no estoy haciéndolo por mi salvación, sino porque quiero solo brillar para con los demás. Eso no es cambiar. Usted no cambia para que otros lo vean. No, señor. Usted cambia para la gloria de Dios, por su salvación. Y entonces al hacerlo, si usted se esfuerza mentalmente por hacer lo correcto, lo vean o no lo vean. No es cristianismo vivir con apariencia. Solo cuando me ven soy un santo, cuando me ven soy un diablo. No tiene ningún sentido eso. Eso no es cristianismo. Muy bien. Y todavía sigue diciendo, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, naturaleza pecaminosa, póngale ahí, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense ahora lo que dice acá. La naturaleza pecaminosa es la concupiscencia del hombre. Concupiscencia significa posibilidad de caer en la tentación. Todos tenemos eso, somos un jardín completo para que el diablo siembre sus tentaciones. Por herencia, por debilidad que cargamos dentro, todos somos tentados. ¿Comprende? La tentación solo es tentación cuando se siente poderosamente persuadido de cometer la acción errónea. Y todos estamos en los zapatos de todos porque todos somos tentados en algo. El niño es tentado a desobedecer a los padres, para mirar televisión, ponerse a actuar en vez de obedecer. El joven es tentado para poder salir a las diversiones y placeres mundanos. El adulto es tentado para tener que hacer traiciones familiares. El anciano es tentado para enseñar cosas negativas a los que vienen después de él. Todos son tentados. No hay nadie que diga, yo más bien soy un angelito de Dios, yo ni siquiera conozco lo que es tentación. Es más, pasa la tentación por mi lado y yo como que, ¿qué? ¿Ha pasado? Mentiroso. Porque la tentación siempre mueve a todos los seres humanos, ¿correcto? Que se aprenda a controlar y a vencer, eso es muy distinto. Pero el ser humano es tentado todos los días. Ni el Hijo de Dios se libró de ser tentado y tú te vas a librar. Pero hay religiones que enseñan que ya no somos tentados. Me entregué a Cristo, ya no soy tentado, ya ni me llama la tentación, ¿para qué te cuento? En algunos puntos, pero y en lo demás. Hasta el Hijo de Dios, siendo perfecto, dice la Biblia, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el desierto Satanás lo tentó. Así que la tentación está en todos. Todos estamos en los zapatos de todos. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que dicen, si tú supieras cómo soy tentado, estuvieras en mis zapatos, me entenderías. Estamos en los zapatos de todos. Y hay alguien que estuvo en los zapatos del mundo entero, Jesús. Porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Muy bien. Esta naturaleza pecaminosa es la que nos hace sentir tentados, y cuando cedemos a la tentación, pecamos y se malogra todo. Eso se nos tiene que quitar, porque si no se nos quita eso, no hemos hecho nada para salvar al hombre. Todo sigue igual. Antes de que vayamos al cielo, tendremos que ser transformados de esta naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Tener naturaleza pecaminosa no significa ser pecador, es decir, no significa que ya pequé, sino que puedo resistir a la tentación si quiero. Jesús cargaba la naturaleza pecaminosa del hombre. Romanos capítulo 8, verso 3. La tomó para ponerse en nuestro lugar y poder vencer como nosotros tenemos que vencer. De lo contrario, no sería ejemplo para nosotros. Diríamos, claro, como Él es el Hijo de Dios, Él puede, ¿por qué yo? Yo no soy Jesús para ser perfecto. Él pues será. Buen pretexto para no obedecer, ¿no? Pero fíjese lo que dice acá. Romanos 8:3. Cuando se tiene que cumplir, hay que cumplirlo individualmente.
Y puede que mientras estemos luchando caigamos quebrantados muchas veces a los pies de Cristo llorando. Pero lo estamos haciendo personal e individualmente. A Dios le gusta cuando una persona lucha desde su mente por hacer lo bueno. No por estar haciendo que el otro me mire si hago lo bueno o lo malo. No, ni yo voy a estar mirando. Si veo que un hermano está en pecado, yo no me meto en su vida. A lo mucho me acerco cuando estamos a solas, como dice la Biblia, y le hago entender el camino para que no se desvíe. Pero después no soy quien para meterme en su vida. Su vida es personal, particular. Él dará cuentas a Dios de lo que está haciendo. ¿Sabe Dios por qué está sucediendo lo que le sucede? Lo que yo voy a hacer por él es orar, acercarme a él y entonces ayudarle enseñándole la palabra. Es lo más que puedo hacer. De ahí no tengo por qué yo pensar en por qué hace o no hace. Él tiene sus razones. ¿Comprendido? Eso es que, ¿a qué enseña? Que en la iglesia nadie se mete en la vida ajena. Pero eso no significa que no haya que predicar temas que ataquen esos pecados. Los temas son para eso. Ni el pastor ni el mensajero es quien para decirle a otro harás o no harás. El pastor no puede acercarse y decir, oye, tío, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Te han visto tomando? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo quedar mal a la iglesia? ¿Por qué no te vas mejor? Eso no puede hacer el pastor. No es quien. Dios no le ha puesto esa tarea. Pero el pastor puede hacer algo. Mostrarle con la Biblia, mira hermano, por donde estás yendo vas a morir. Mira lo que dice la Biblia. Pero también acá hay promesas que puedes vencer. Para eso conoce textos el predicador, para guiarlo. Y el otro comienza a darse cuenta y dice, sí, necesito ayuda, ore por mí. O, en su defecto, cuando hay mal en la iglesia, el predicador viene, predica con la Biblia en la mano, textos, enseña temas que pueden ser cortantes, que atacan al pecado como una flecha para matar y destruir. Puede ser, y el mensaje puede salir cortante y fuerte. Es así como se hace. La palabra de Dios debe matar el pecado, pero no el hombre. ¿Quién? Un hombre no puede matar el pecado de otro. Eso es un imposible, no puede comer, va a poder conocer más. Entonces aquí la labor la hace la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No hay que olvidar. Libro de Romanos, capítulo 8 ahora. ¿Cuándo será la redención? Romanos capítulo 8, versículo 22 al 24, 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos también dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ajá, dice que estamos esperando la redención. Ahí está el último paso que estamos estudiando, la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está atado con la naturaleza pecaminosa. Romanos 8:3, fíjense lo que se dice de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿En semejanza de qué? De carne pecaminosa, carne de pecado. En una carne igual que la nuestra, nacida de María, de una mujer que también era común y corriente, tan pecadora como cualquier otro pecador. Y de ella nace Jesús y llega nuestra naturaleza, para vencer en esa naturaleza, siendo ejemplo de cómo se vence. ¿Está claro? Así que no tenemos por qué desanimarnos. Tenemos un Salvador real, que también pasó por nuestro terreno y nos enseñó cómo poder resistir el mal y vencerlo. Ya tenemos un ejemplo para seguir. El hombre por naturaleza siempre busca un ejemplo. Por eso cuando los nuevos llegan a la iglesia están mirando a los hermanitos, qué hacen, qué no hacen, ¿no? Pero pronto aprenden que ya no hay que mirar a los hermanitos, que ahora hay que leer por uno mismo y obedecer por uno mismo. Porque aprende que su modelo, su ejemplo, ¿dónde está? En la Biblia, Cristo Jesús. Así que a nada lo desanima. Ve que el pastor falla, contento. Ve que el hermano vaya, contento. Ve que su papá vaya, contento. Todos pueden fallar, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El cristiano no se desanima de nada, se pone la camiseta del mensaje y camina como que el mensaje fuera de él. Nada lo hace caer porque él no vive de lo que hacen los demás. Si los demás fallan, él no dice, todos pecan, yo también pecaré. No, si Cristo hubiera pensado hacer así, ya nadie se salvaba. Cada quien hace la lucha personal e individual, pase lo que pase.
¿Comprendido? Bien, Filipenses. Cuando tengamos la transformación de nuestro cuerpo, la redención se trata de ser cambiada nuestra naturaleza, nuestro cuerpo. Vamos a seguir viviendo en la carne por las eternidades, pero en una carne santa, santificada, redimida, donde ya no vas a sentir las tentaciones. Como en el mundo ya no van a haber tentaciones, el pecado va a ser eliminado por completo de todo el universo, entonces ya no te vas a sentir tentado por nada. Dios tiene que asegurar que el pecado no vuelva a resurgir, y para que no vuelva a resurgir no tiene que haber nada que nos incite a pecar, pero a su vez no tiene que haber la naturaleza pecaminosa, que es la que nos incita dentro a hacer el mal. ¿Comprendido? Todo tiene que ser quitado, pero para que a una persona se le quite la naturaleza pecaminosa, hay que enseñarle a no querer pecar. Por eso es que Dios no nos quita el pecado de un día para el otro. Señor, quítame por favor las malas palabras, ya no sé qué voy a hacer, se me escapan. Y lucho porque no se me escape, me hacen renegar, ¡pum!, sale un sapo. Es que no se puede, digo. ¿Qué pasa acá? Y lloro, suplico, ruego, y después de un mes, recién boto todos los sapos y culebras de mi vida. Y ya no hablo. Vencí, digo, ¿no? ¿Por qué Dios me ha hecho pasar tanto para vencer? A veces no es un mes, a veces son 2 meses. ¿Por qué? ¿Por qué Dios espera tanto? Si Él puede hacer así y me cambia ya. Para que aprenda yo a luchar y me dé cuenta que no es fácil dejar el pecado. Porque si fuera fácil, yo diría sí es fácil dejar el pecado. Hoy día le pido a Jesús, mañana ya estoy transformado, soy un angelito. Así que hoy ya me voy a ir a tomar, voy a decir unas cuantas malas palabras, mañana unas cuantas mentiritas, y pasado mañana ya le digo a Jesús, cámbiame otra vez, y me cambian. Entonces creeríamos que el pecado no es difícil de dejar. Es difícil, se sufre, se lucha, con el propósito de que Dios asegure que te des cuenta que tan terrible es el pecado que ya no lo quieras más. Y cuando se llegue a la vida nueva, entonces ya no se quiera más pecar. Así Dios asegura que el pecado no se volverá a levantar por segunda vez. De lo contrario, toda la eternidad estaríamos diciendo así: ¿y qué tal si se levanta otro Lucifer? Porque en cualquier rato puede suceder lo mismo. Pero para que eso no pase, los que van a ir al reino celestial tendrán que ser gente que aprendió a odiar el pecado, que al igual que Dios piense en lo mismo, no pecado. Ese es el tipo de gente que se necesita para la tierra nueva. ¿Comprendido? Muy bien, Filipenses. Vamos a lo último ahora. Capítulo 3. Versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué cosa dice que va a hacer el Señor? Tiene que transformar a su medida este cuerpo de humillación en un cuerpo glorificado, igual que el de él cuando salió de la tumba. ¿Qué le parece? Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Qué proceso es ese? Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 51 al 54. Dice la Escritura: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Qué le parece? O sea, nuestro cuerpo corrupto va a ser transformado por un cuerpo incorrupto.
Es decir, ya no vamos a sentir la tentación, ya no vamos a querer el pecado. Para eso, mientras vivimos, tendremos que haber vencido el pecado. Porque si hemos quedado con el pecado, y así nos vamos a la tumba o quedamos hasta el fin del mundo, jamás se nos quitará el deseo del pecado. Así se nos transforme el cuerpo corrupto, vamos a estar con ese gusto del pecado. Porque no lo dejamos, no lo abandonamos. Hay que abandonar el pecado para que el cuerpo sea ahora transformado. De lo contrario, no será posible hacer el arreglo. Antes de arreglar un aparato, primero se lo limpia. Si no se lo limpia y lo arreglamos así sucio, otra vez volverá a fallar. Es el caso de una computadora. Cuando tenemos que hacer limpiar el teclado en la laptop o en el CPU, igual tiene que ser en el teclado, se tiene que limpiar letra por letra, ¿no? Y eso hace el técnico. Porque si no lo limpia, pronto volvemos a apretar la tecla y el polvo no deja que funcione. Así el hombre primero tiene que ser limpiado para luego ser transformado y le quede la naturaleza santa por toda la eternidad. Y esto se realiza al